Manipulando con mano recia la política interior de la sociedad, Joseph Franklin Rutherford, un abogado de Missouri, que se había dado a sí mismo el título de juez, llegó a ser el segundo presidente de la Watchtower Bible and Tract en 1917. En 1918, el discurso del juez Rutherford, "Millones que ahora viven no morirán jamás", inició un esfuerzo de reclutamiento mundial al que se le llamó la campaña de los millones. No es sorprendente que aquel discurso proclamara la venidera destrucción del mundo actual. Esta sucedería pronto, en 1925. Basados en las promesas puestas al frente, en la palabra divina, debemos alcanzar la positiva e indiscutible conclusión de que millones que ahora viven jamás morirán. En 1920 se publicó el libro Millones. En él, Rutherford afirmó que la Biblia probaba que en 1925 Abraham, Isaac, Jacob y otros hombres fieles de la antigüedad serían resucitados y que a partir de entonces gobernarían como príncipes de la nueva tierra paradisíaca. Plenamente convencidos de que la profecía de Rutherford era cierta, muchos testigos vendieron sus hogares y negocios y comenzaron a trabajar como vendedores viajantes. Viviendo en automóviles y camiones, propagaron la advertencia. A medida que se acercaba en 1925, algunos granjeros hasta rehusaron plantar cosechas, pues creían que el fin estaba cerca. Por fin, el 1925 llegó. Y tal como había sucedido en 1914, nada sucedió. Una vez más, la profecía de la sociedad Watchtower había resultado falsa. Tal como había hecho Russell, Rutherford se aferró obstinadamente al cuento de que el fin estaba al doblar de la esquina. En 1929, el juez mandó construir esta mansión palaciega. La propiedad fue inscrita a favor de Abraham, Isaac y Jacob, para que ellos y otros hombres fieles de la antigüedad tuvieran un lugar donde vivir cuando fueran resucitados. La mansión, ubicada en un distrito exclusivo de San Diego, recibió el nombre de Beth Surian, que en hebreo significa Casa de los Príncipes. El mundo entró en la Gran Depresión, pero Rutherford vivió como un millonario, pasando los meses invernales en Beth Surian y los veranos en Europa. Mientras los norteamericanos sufrían de pobreza y privaciones, Rutherford disfrutaba del uso de 2 Cadillacs de 16 cilindros. Bajo Rutherford, la sociedad Watchtower Bible and Tract se convirtió en una corporación muy próspera. Se publicaron nuevos libros, literatura y tratados en grandes cantidades para que los testigos fieles los vendieran de puerta en puerta. Hizo que sus seguidores laboraran duro en el Señor. Llegó hasta aconsejar a las parejas jóvenes de que no se casaran, sino que pusieran todas sus energías en la proclamación del reino. Hasta se utilizaron fonógrafos portátiles a las puertas. Por todo el mundo los testigos celosos desfilaron frente a las iglesias los domingos por la mañana, llevando los cartelones con letreros que decían: "La religión es un lazo y un fraude". Manteniéndose a la par de los tiempos, la sociedad construyó su propia radioemisora. Y para 1933, 403 radioemisoras transmitían por todo el país los abusivos ataques de Rutherford en contra del clero, los políticos y los individuos a los que él se refería como los ávaros comercialistas. Tanto por la radio como por la página impresa, Rutherford continuó recalcando que solo faltaban unos cuantos meses para el fin del mundo. Finalmente, el fin llegó, pero solo para Rutherford. En 1942, él murió en Beth Surian, la casa que había construido como un lujoso testimonio al nombre de Dios. En retrospectiva, tal vez el único testimonio que esta hermosa mansión jamás dio fue el del valor en efectivo de la profecía falsa. En 1948, la sociedad vendió privadamente la propiedad, encubriendo así un capítulo bochornoso de su historia. Hoy día, la mayoría de los testigos modernos de Jehová ni siquiera sabe que Beth Surian jamás existió. Con la muerte de Rutherford, la era flamboyante de las personalidades carismáticas también pasó. Hoy, usando como incentivo las inquietudes de la era nuclear,
La sociedad Watchtower es una gigante corporación multinacional que propaga su nuevo mensaje de desolación en todo rincón del globo terráqueo. Un concilio autocrático de gobierno ocupa una posición intermediaria entre Dios y los millones de testigos de Jehová. Se le conoce como el cuerpo gobernante. Debido a que los testigos de Jehová creen que este grupo predilecto es el único conducto por medio de la cual se dirige la palabra de Dios a la humanidad, estos hombres gobiernan con la autoridad indisputable. Cada testigo está sujeto a su dictadura desde la cuna hasta la tumba. Raymond Franz, autor del libro Crisis de Conciencia, fue miembro del cuerpo gobernante de la sociedad Watchtower por 9 de los 60 años que pasó como testigo de Jehová. Su relato de las sesiones secretas del cuerpo gobernante es revelador. Tengo que decir que fue una de las experiencias más desilusionadoras de mi vida. Fue un rudo despertar el ver lo que de veras sucede en esas reuniones. Yo me había imaginado al cuerpo gobernante como un grupo de hombres para quienes la Biblia, la palabra de Dios, era la fuerza que controlaba todas sus decisiones, que verdaderamente investigaba a fondo las Escrituras para asegurarse de que todo lo que hacía estaba sólidamente basado en la Biblia. Y cuando entré en el cuerpo gobernante, hallé que muy raras veces se recurría a la Biblia, que muy raras veces la usaban, que en su mayor parte las reuniones consistían en discutir las normas de organización y la manera de aplicar esas normas. Y vez tras vez, hallé que cuando surgían cuestiones, aún en los casos en los que se presentaban escrituras, si había una norma organizacional, esa norma tomaba precedencia sobre la escritura. Y no pude menos que pensar en las palabras de Jesús en Mateo 23, de que habían hecho nula la palabra de Dios debido a su tradición. Aunque la organización tal vez no siempre consulta la Escritura para determinar sus normas, nunca vacila en citar la Escritura como prueba de su autoridad. La sociedad Watchtower afirma que ella es el siervo fiel y prudente, o como los testigos de Jehová lo han traducido, el esclavo fiel y discreto mencionado en Mateo 24.